En esta parte número 102 de Puertas Dimensionales vamos a mostrar aún algunas cosas que nos habíamos dejado que vale la pena que conozcáis, porque nos va a servir ya para enlazar con los temas que seguirán después. Vamos a ver cómo hay algo que tiene que ver con la Iglesia Católica y ya directamente unas explicaciones que ellos dan, de las que no tienen desperdicio, porque después de haber visto todo lo que hemos visto y después de lo que vamos a ver en un futuro próximo, si Dios quiere, veremos cómo realmente están llevando a tantas personas al terreno del espiritismo y, por desgracia, tantos están cayendo en ello de lleno. Bien, todo eso deberemos contar, explicar y, cómo no, mostrar finalmente con unos escritos del espíritu de profecía que no van a dejar indiferentes a nadie. A nadie. Vamos a empezar. Pues mirad, para empezar, este texto del apóstol Pablo, que escribió en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 14 y 15. Algo que va a servir para introducir lo que de aquí a un rato vamos a ver. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El texto es muy claro. Satanás, siendo quien es, puede disfrazarse como ángel de luz. Lo hizo ya con Jesús, lo recordáis, ¿no? Pero dice que tampoco es de extrañar porque sus ministros, o sea, sus ángeles caídos que les siguieron en su rebelión, también son capaces de disfrazarse como ministros de justicia. Y no se está refiriendo a magistrados que el mundo puede conocer como tal, jueces, sino sobre todo a también apariciones de ángeles o de cualquier otra índole, como simulando ser algo bueno. Bueno o malo, también depende, ¿eh? Pero al final todo va a terminar fatal para ellos. Por desgracia, por el camino se van a llevar a muchos, como ya lo han hecho a lo largo de tantos siglos y siglos. Pero sabiendo la verdad, no tenemos por qué caer en eso. Una vez introducido con este texto, vamos a ver algo más. Fijaos, estas son las casas encantadas más famosas del mundo. Hay lugares marcados por experiencias paranormales repartidos por numerosos puntos del planeta. Sin embargo, hay dos especialmente aterradores: la casa de Expediente Warren en Harrisville y la casa Amityville. Y mirad qué nos dice. Vamos a leer muy poco al respecto. Empezaron a ver la imagen de una mujer con el cuello roto. Incluso la madre comenzó a ser poseída. Para tratar de buscar una solución, los Perron llamaron a la familia Warren, pero no lograron dar con el origen de la maldición. Una pareja la compró hace unos años y aún aseguran que la casa sigue encantada. En el mismo programa, la familia Perron explicó algunas de sus experiencias paranormales. Su cabeza le colgaba por completo hacia un lado y tenía los colmillos amarillos y muy afilados. Era la propietaria de la casa. Pero no es la única casa que está vetada por sus malas energías. La casa de Amityville también contiene entre sus 4 paredes experiencias paranormales. Puedes conocerlas en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando. Imaginaos. Es algo que se está promocionando mucho y que la gente evidentemente le atrae. Y todos conocemos que se hizo famosa no solo una película, sino serie sobre ese lugar tan encantado de los Warren. Bueno, pues no es el único lugar, hay otros. Y algunos destacan y ya veis de qué modo. En fin, para terminar, mirad, la confesión de Lorena Castell sobre su abuela fallecida. La zapeadora, o sea, una de las locutoras del programa, explica en este vídeo cómo se comunica con su abuela. Además, lanza un claro mensaje para todas personas que tienen experiencias paranormales con algún familiar fallecido. Fijaos, se comunica con su abuela. Sí, dices, bueno, puede estar en la habitación de al lado y le dice, hey, abuela, ¿qué tal? No, no, es que la abuela está fallecida, está muerta. Y fijaos cómo estas personas que ya hacen esto, pues son los que más propician que todo esto se dé a conocer a otros y que quieran verdaderamente extenderlo. Realmente vale la pena que sigamos mostrando todo lo que hay, porque estas personas deben conocer la verdad, les debe llegar,
para que se den cuenta que están en pleno espiritismo y creen que realmente son los fallecidos que pululan haciendo todas estas cosas. Algunas que parecen buenas y otras ya veis, como lo que hemos leído al principio. Bien, el poder de Satanás no para, ¿eh? Mirad, porque ya os dije, creo que al inicio de esta pequeña serie de conferencias sobre esta temática, que hay gente que está sumamente feliz, en cierto modo, yendo a estos lugares tan siniestros. Y ahora, ¿sabéis qué está de moda? Pues dar paseos por casas encantadas donde ha habido apariciones y voces del más allá. Y esto se está haciendo en muchas ciudades y pueblos también, no solo de la geografía española, sino también de otros lugares. Pero yo solo os muestro algunos para que veáis hasta qué punto las personas pagan para esto. Ya veis aquí el tema de Toledo. Sí, la ciudad de Toledo, también del misterio y la leyenda a la luz de la parapsicología moderna. Pues vale 13 euros hacer esa ruta. Bueno, evidentemente también de eso saca alguien beneficio, ¿no? Pero fijaos cómo lo presentan. Duendes burlones, diablos en callejones y ánimas que no descansan. Avisos desde el más allá y creencia en hadas y encantadas. Un Toledo mágico actualizado a través de la moderna parapsicología. O sea, imaginaos, el espiritismo ahora se llama esto, parapsicología, y que nos acerca a creencias ancestrales con el foco renovado de la investigación parapsicológica. Imaginaos, se investigan todo esto y no se dan cuenta de lo que es realmente lo que hay por detrás. Una ruta única en Toledo que si amas la cultura del misterio literalmente no puedes dejar pasar. ¿Qué incluye la ruta? Visita guiada por casas encantadas, la audición de varias psicofonías grabadas en el casco antiguo de la ciudad. Ya sabéis, eso que se dejaba antiguamente un radiocassette, ahora evidentemente la tecnología ha avanzado y se utilizan otro tipo de grabaciones, incluso puede ser de móvil o cualquier otra cosa. Y se deja eso allí por la noche y va grabando los sonidos de la noche, que mira por dónde no siempre son sonidos de la noche de Pepito Grillo haciendo cri, 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 ¿entendéis? Sino que realmente se oyen voces que son, bueno, escalofriantes. Y además guía especializado en las temáticas. Pero yo me pregunto, ¿y hay algún guía especializado en las temáticas que les diga que esto en verdad es lo que es? ¿Y que se vayan de ahí y que no hagan esas cosas? No, para nada. En fin, fijaos, nuestros guías están especializados en el estudio y la divulgación de las antiguas tradiciones, religiones y creencias mágicas, siendo este el elemento más exclusivo y diferenciador de nuestra propuesta respecto del resto. En fin, ya veis qué atractivo suena todo, ¿no? Pero esto es uno de los ejemplos. Aquí su misma página para poder hacer todo esto y fijaos en las fotografías como aparecen todos ya puestos en una forma de proceder que yo no sé si lo saben, pero tiene que ver con asuntos masónicos. En fin, bueno, pues nada, sigamos. Otro lugar, ruta paranormal por Sevilla, en Andalucía esta vez. Fantasmas y casas encantadas. Y bien, hay una ruta que ya os podéis imaginar. ¿De qué es? De varios lugares de Sevilla. Ayer mismo un hermano nuestro que está en Sevilla me envió un audio diciendo de algún lugar donde habían habido experiencias de este tipo y sí, hay un artículo larguísimo donde todas estas cosas también se van mostrando. Pero fijaos, 9 lugares distintos, solo allí. Y terminan diciendo casos paranormales y casas encantadas en Sevilla, rutas en Halloween, que también aprovechan para estas cosas, claro, ese día. Y como siempre, ¿para qué? Pues para que la gente quede prendada de estas cosas y se meta en espiritismo hasta el moño y resulta que después les pasan cosas raras y no saben por qué. En fin, abrir puertas dimensionales a los demonios gratuitamente, porque aunque esto se tenga que pagar algo, desde luego, qué barato le sale al diablo todo esto. Y aquí veis las visitas guiadas de misterios en Sevilla. Bueno, pero ya os digo, esto son 2 ejemplos, hay a montones. Y la gente cada vez con más ganas de ansias de esto. Y ahora un artículo también que ya no es de hace años, sino que es de este 24 de septiembre de 2021. Una familia detecta una supuesta presencia paranormal tras instalar una cámara con sensor de movimiento.
Sí, ya os digo, esto es actual, ¿eh? Un padre y su hijo de Oldham, en Manchester, se han quedado completamente asustados después de captar con la cámara una figura sombría en su habitación de invitados, después de que desaparecieran cosas y sus perros actuaran de forma extraña. Como si se tratara de una película de terror, esta familia se han sentido asustada después de una serie de sucesos sobrenaturales en su casa y después de algún tiempo sin saber si era todo obra de su imaginación. Mark Wahlberg y su hijo afirman que han capturado imágenes de fuerzas espeluznantes tras unos años desconfiando de la habitación libre de su casa por sus 3 perros que evitaban ese espacio y gruñían a cosas invisibles. Es interesante esto, porque realmente los perros también notan cosas, no solo son los gatos, ¿eh? Yo recuerdo cuando notábamos presencia celestial en nuestra casa con el perro que teníamos, cuando miraba hacia arriba, a una altura muy considerable, porque nuestra casa, el techo era muy alto, era una casa vieja, y miraba fijamente en un punto, en un rincón, ¿y qué hacía? Las orejas, que siempre las tenía como una boina encima de la cabeza, de repente las ponía hacia arriba, como 2 antenas, empezaba a girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro como si le dijeran algo, y empezaba a mover la cola súper feliz, súper contento. Pero es que nosotros notábamos que eso pasaba cuando estábamos hablando de cosas de la palabra de Dios, de los ángeles de Dios, etcétera, etcétera. Y mira por dónde nosotros notábamos que verdaderamente allí había alguien que estaba feliz con nosotros por el tema que estábamos tratando. Es la atmósfera celestial, los ángeles de Dios, que aunque nosotros no los veamos, ellos también pueden ser vistos. Ya veis por quién, hasta por perros, sí. Qué limitados somos los humanos, que solo cuando se descorre ese velo, que porque Dios quiere, podemos ver precisamente a los ángeles. Pero ya veis en este caso cómo reaccionan, totalmente a lo contrario. Ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años. Oigo ruidos extraños, pero no le di demasiada importancia. También desaparecen cosas. Siempre dejo mi cartera abajo, al lado del microondas, pero lo siguiente que sé es que está en un cajón de la habitación de arriba, informa Wahlberg. Según ha confesado el hombre a Mirror, también había oído misteriosos pasos en el interior, a pesar de que la habitación estaba vacía. Después de notar que los objetos se movían, su hijo Zachary, de 26 años, instaló una cámara en julio para investigar. Ya veis el tema de la cámara aquí en la fotografía. Cuando su hijo acudió a quedarse con él, se quedó en el dormitorio de atrás y no paraba de decir que olía cosas raras, comparándolo con el aroma de una papelera abierta de par en par. Ya cansado, compró una cámara que hacía fotos con detector de movimiento y las imágenes mostraron una figura sombría. Esta cosa sombría aparecía al lado de la cama, en la esquina, encima de la cama, en todas partes. No teníamos ninguna explicación para ello, a lo que añadía que también se veía cómo se arrastraba por la cama. Pese a que varias personas cercanas les ha instado a llamar a un medium, esta familia teme molestar al espíritu y han decidido aguantar hasta que se muden el mes que viene. Te hace pensar en las cosas que solías desacreditar. Definitivamente voy a seguir documentándolo para ver qué pasa, han añadido. Claro, la gente de alrededor, ¿qué les dice? Pues lo que está de moda desde hace tantos años. Uy, vete a llamar a un medium. O sea, mete más espiritismo aún, mete más cuestión demoníaca. Y ellos creen que esto pues, es lo que hay que hacer. Bueno, ¿y ellos qué dicen? Temen molestar al espíritu. Molestar al espíritu, por tanto, creen que es un espíritu de alguien, pero no dicen a un demonio. No, no. Y encima dicen que aguantarían un mes hasta que se fueran a otro lugar. Y luego me pregunto, ¿y el pobre infeliz que compre la casa donde ellos se van? Mejor dicho, donde ellos se van, ¿qué va a pasar? Pues ya os podéis imaginar que la cosa seguirá allí. En fin, desde luego, esto ya veis que hasta con cámaras se llega a poder registrar. Y así están apareciendo vídeos cada 2 por 3 de personas que están haciendo quizás su turno de noche y les empujan, caen de repente, se ven sombras que pasan, etcétera, etcétera. Bueno, a veces son montaje, claro que sí, pero no siempre son montaje. En fin, ahí están muchos sucesos que lo único que se consigue, evidentemente, es que la gente le dé por realmente pensar que hay algo más que lo que vemos,
pero nunca, curiosamente, les acerca a Dios, sino les lleva al terreno del diablo. Por eso es necesario que mostremos estas cosas para decirles que esto no es así como les hacen pensar y creer tantas veces, en iglesias cristianas incluso, o por lo que se rumorea por tantos lados en tantas personas de este mundo. Hay una sola verdad, y si no la conocemos, estamos perdidos. Realmente perdidos, porque lo más fácil es caer en todo esto. De un modo u otro, sí. Bien, fijaos que aquí habla también de pasos que se llegan a oír. Esto es muy común. Y sabéis, yo mismo pude tener una experiencia en nuestra casa cuando mi padre se murió. Él estuvo 2 años de cáncer, sufriendo mucho. Y al final, él era un hombre súper fuerte, pero claro, se fue agotando hasta quedar prácticamente, os podéis imaginar, poca cosa más de piel y hueso, no mucho más, ¿eh? Y cuando iba andando por el pasillo, cuando iba hacia el lavabo, al servicio, lo hacía poco a poco con las zapatillas, esas típicas zapatillas caseras de invierno, que se ponen de retalón, que no se entra en el pie del todo y se ponen por atrás del talón, no, se arrastran. Y él iba arrastrando los pies. Y a veces lo acompañábamos cuando aún él ya iba bajando de nivel de fortaleza, pero a veces también lo intentaba y quería hacer solo porque estuvo luchando hasta el final. Y la verdad es que ese ruido de esas zapatillas pasando por el pasillo, cuando mi padre murió, mi madre y yo lo seguíamos oyendo por las noches. Y nosotros sabíamos que ese no era mi padre. Sabíamos que era un demonio, evidentemente, que intentaba fastidiar, haciéndonos ver que verdaderamente era mi padre. ¿Para qué? Para caer de lleno en espiritismo. Mi madre misma en la puerta le golpeaban a la puerta cuando la tenía cerrada mientras dormía. Y no era mi padre, evidentemente, ya no estaba. Y así tantas cosas más. Y Satanás va incluso por los que quieren seguir al Señor. Claro que sí, solo faltaba, son su máximo objetivo. E intenta hacerte dudar de si realmente lo que crees es cierto o no. Por eso, este va a ser el gran engaño del tiempo final. No solo cuando Satanás aparezca haciéndose pasar por Jesús, sino por toda esta serie de manifestaciones espiritistas que van a mostrarse muertos, haciéndose pasar, bueno, mejor dicho, demonios haciéndose pasar por muertos, de los que tú conoces, que han sido íntimos tuyos, y que se van a manifestar como si fueran ellos. Y muchos van a caer de 4 patas en este engaño, incluso creyentes, porque van a llegar a dudar de lo que realmente habían aprendido Biblia en mano. Porque, claro, por los sentidos van a ver que hay otra cosa que parece muy distinta a la palabra de Dios, lo que explica ahí. Y Satanás está preparando el terreno como nunca para que eso se produzca aún más de lo que se ha producido durante toda la historia. Y eso debemos advertirlo. Y cuando eso pasa, oración, mucha oración, porque no hay otra cosa que te libre, sino es el poder de Dios y sus ángeles enviados para protegerte. Y ahora bien, entramos en ese apartado que tiene que ver con el catolicismo y toda esta cuestión que hemos venido tratando hasta ahora. Esto era un artículo de este 16 de septiembre de 2021, en este medio católico. Exorcista aclara reporte de CNN sobre fantasmas y almas en pena. Sí, hubo un programa que se trató sobre esto y ellos pues dicen, oye, hay que aclarar conceptos que han mostrado allí que no están muy bien. Aquí veis un cuadro de Ánimas del Purgatorio, pintado en 1850, de Antonio María Esquivel, ubicado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sí, claro, sobre esto se han hecho cuadros, ilustraciones, lo que queráis, evidentemente. Mirad el artículo. ¿Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros después de su muerte? Recientemente el sitio web de CNN publicó un artículo con una visión secular de lo sobrenatural que hasta podría resultar peligrosa si no se entiende desde las enseñanzas de la Iglesia Católica y la experiencia de los sacerdotes exorcistas. En un reciente artículo, Patty McGuire Armstrong, escritora galardonada, madre de 10 hijos,
y coautora de Amazing Grace series y otros libros para ayudar a crecer en la fe en la vida cotidiana, señaló en National Catholic Register que el intento de CNN de abordar el tema de la vida después de la muerte fue muy deficiente. Ante los millones de personas que sufren hoy la pérdida de sus seres queridos por la pandemia, el sitio web de CNN publicó un artículo titulado «Perdieron a sus seres queridos a causa del COVID-19. Luego volvieron a saber de ellos». En este artículo se relatan experiencias sobrenaturales después de la muerte, explicadas solo desde lo que se conoce en la psicología como ADC o comunicaciones después de la muerte. En el texto se describen eventos que van desde la supuesta aparición de familiares muertos en sueños vívidos, un repentino olor a la fragancia usada por el ser querido fallecido y hasta encuentros más personales como el ser tocado por un difunto, escuchar una voz o ver una silueta humana. El texto explica que las ADC ocurren después de tragedias masivas como los ataques terroristas contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre o el tsunami que azotó Japón en 2011 y dejó al menos 20.000 fallecidos. Muchos afirmaron haber visto a sus muertos e incluso se hizo un libro y un documental sobre esta ciudad de fantasmas deambulantes, indicó. Además, indica que las ADC podrían ocurrir para que los familiares fallecidos puedan asegurar a sus seres queridos que se reunirán con ellos o que estarán allí para recibirlos y saludarlos cuando mueran o incluso ayudarlos en la vida o la muerte. Vaya explicaciones, ¿eh? Primero, ¿qué dice la Iglesia Católica? Para McGuire, el abordaje fue muy deficiente, pues omite toda relación con Dios, la religión, la oración o el purgatorio. Imaginaos, omite el purgatorio, ¿eh? Además, le llama la atención que CNN afirme con naturalidad y de forma peligrosa que mucha gente recurra a prácticas ocultas como la Ouija y mediums en un intento de contactar a los muertos. Fijaos que por un lado denuncian eso como espiritismo directo y por tanto no es bueno, pero ya vais a ver cómo las cosas las muestran de otro modo también ellos. Ni una sola vez se mencionó a Dios, creador de todas las almas. Tampoco apareció la palabra alma en ninguna parte. Tampoco hubo la menor advertencia de mantenerse alejado de lo oculto, dijo la escritora, que recordó que Dios prohíbe en la Biblia las prácticas ocultas y que, a veces, un demonio disfrazado se presenta como un fallecido. Fijaos que llegan a decir cosas como nosotros, porque la palabra de Dios es muy clara al respecto. Pero, en cambio, vais a ver cómo van girando el guión. Es interesante que dice aquí que no hablan de la palabra alma, pero es que de la palabra alma en el concepto que tiene el mundo cristiano, al igual que del resto pagano, no es la verdad sobre el concepto alma tal como aparece en la palabra de Dios. Si no sabéis de qué va, mirad los estudios bíblicos que presentamos de qué hay después de la muerte y veréis que alma no es un tú descarnado que va pululando por ahí cuando te mueres. No, no es eso. Es la conjunción de cuerpo físico, del polvo de la tierra, la carne, y el aliento de Dios que te da la vida. Eso es alma. Y puede haber alma viviente o no, persona viva o no, pero nada que ver con todo lo que se cree de la inmortalidad del alma. Cuidado con esos conceptos. Si no sabemos la verdad, Satanás lo cuela a la perfección, porque prácticamente el mundo entero tiene ese concepto de alma totalmente falso. Ya se ha encargado el diablo de hacerlo ya. Y así puedo introducir lo que ya veréis ahora también. Si no es suficiente todo lo que hemos visto ya. En el libro del Deuteronomio se indica lo siguiente: que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Recordad que al principio de esta miniserie dentro de Puertas Dimensionales dedicado a estos temas, ya abordamos estos textos bíblicos, ¿eh? De igual modo,
La Escritura recordó que en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo condenó a Elimas, el mago, llamándolo hijo de Satanás y enemigo de todo lo recto. Además, el Catecismo señala en su artículo 2116 que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Fijaos, esto lo dicen muy bien, ¿verdad? Pero vais a ver, como os decía, un cambio de tercio en el guión. Explica que la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, y afirma que están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Que bien explican hasta aquí, ¿eh? Pero atención ahora, ¿los católicos vivimos estas experiencias? Fijaos la pregunta que se hacen, ¿eh? Magui recordó que San Pío de Pietrelcina solía decir que las almas del purgatorio se le aparecían y le pedían oraciones. Casi nada, ¿eh? El mismo que él se bilocaba, o sea que aparecía aquí y allá al mismo tiempo en dos lugares distintos, ¿eh? Y la gente lo veía y podían hablar con él incluso. Ya vimos de qué pie calzaba este San Pío, ¿eh? Espiritismo puro. Y mira por dónde, confirmación. Las almas del purgatorio se le aparecían y le pedían oraciones. Sí, pero esos muertos nada saben, no tienen más participación sobre lo que se hace en la tierra. Vaya. Bueno, sigamos. Al respecto, afirmó que los católicos también debemos rezar por ellas, porque podrían estar en el purgatorio siendo purificadas de sus pecados. Recuerda que el libro del Apocalipsis asegura que nada impuro puede entrar al cielo, dijo. Y yo me pregunto, ¿y esto indica que los que están en el purgatorio, según ellos, son impuros y tienen que ir al cielo, pero no pueden entrar porque son impuros que necesitan de tus oraciones para pasar del purgatorio al cielo? ¿Y ese texto indica esto? Nada impuro puede entrar al cielo. Quiere decir que con la ayuda de Dios te debes perfeccionar, santificar, y Él te va a justificar. Y entonces serás puro y podrás entrar al cielo. Pero eso estando en vida, deberás hacerlo. Para poder entrar una vez muerto, cuando venga Jesús y te pille vivo, entrar al cielo. Pero aquí no está hablando de nada de que alguien esté pululando por un purgatorio, porque eso es un timo de cuidado. Y es un santo el que dice esto. Vaya, pues así van nombrando santos. ¿Y ahora dónde estará este San Pío, no? Si ya lo ha nombrado santo. Además, señaló que los católicos sabemos que es posible rezar a Dios por nuestros muertos. Vaya. Y que ellos pueden orar por nosotros. Vaya. Porque en ocasiones Dios nos permite el consuelo de nuestros seres queridos fallecidos. Vaya, vaya, vaya. Casi nada, ¿eh? ¿Podemos orar por nuestros muertos? ¿Rezarlos? ¿Ellos pueden orar por nosotros? Y encima nos pueden venir a consolar. Pues apaga y vámonos. Señores, fijaos cómo desacreditan un tipo de espiritismo para meter a la gente a través de sus falsas creencias en espiritismo. Qué curioso, ¿eh? Si no sabemos la verdad, imaginaos cuántos están en espiritismo dentro del catolicismo y no tienen ni idea. Eso sí, no se acercan a tarots, ni astrologías, ni quiromancias, ni nada de eso, porque les dicen que es malo, la Biblia lo pone, pero como les dicen que esto otro sí sucede, pues hay que hacerlo. Católicos espiritistas, señores, esa es la creencia del catolicismo. Qué triste, ¿eh? Y tanta gente creyéndose que eso es cierto. En el libro Amazing Grace for Fathers, el doctor Thomas Tim Armstrong relató cómo fue que tras la muerte de su suegro, J.D., un fumador de puros al que sus nietos llamaban Pau Pau, él y su familia vivieron una gracia de Dios inexplicable. Tim narró que semanas después de su muerte, nuestro hijo Thomas, que entonces tenía 5 años, proclamó con total naturalidad que sabía que Pau Pau estaba bien, porque lo había visto en la esquina de la habitación la noche anterior. Pero no le creyeron,
pues sabían que el niño extrañaba a su abuelo y quería verlo en el cielo, señaló McGeer. Sin embargo, un día que regresaban a casa en el auto con sus hijos, Tim dijo que ambos percibieron súbitamente el olor exacto del humo de cigarro de la marca que fumaba su suegro. Como las ventanas estaban cerradas y no había evidencias del origen del humo, ambos se quedaron estupefactos y sus hijos comenzaron a exclamar «Pau, Pau», agregó. Tim dijo que era la primera vez que ambos experimentaban la cálida y relajante paz que tanto necesitaban y que fue una afirmación de que Dios estaba allí y JD también. Un momento de Dios, donde la única explicación es la asombrosa gracia de Dios, señaló. Mirad qué forma de quedar entrampados, disfrazado como ángel de luz. Sí, es lo que hace el diablo. Les muestra un momento de cálida y relajante paz, oyen o sienten el aroma del puro y ya está, ya está. Por los sentidos los tiene cogidos totalmente. ¿Y creéis que es fácil ya salirse de ese engaño? Muy difícil, porque es lo que les han inculcado que puede haber de cierto y cuando sucede ya se lo creen. Ya han caído en la trampa de Satanás y qué difícil lo tienen para salir de ese engaño. ¿Qué dicen los exorcistas? McGeer dijo que en el artículo, que veis aquí en inglés, el padre Vincent Lampert, un exorcista de la diócesis de Indianápolis, relató la experiencia de una mujer que temía que su exesposo fallecido la acechara. Vaya, si está muerto, muerto está. No te debería acechar un muerto. Pues ella temía que eso pasara. ¿Por qué? Por los conceptos inculcados, como siempre. El exorcista relató que el matrimonio de la mujer terminó por la infidelidad de su esposo, que tras sufrir una enfermedad terminal se arrepintió y pidió perdón a su esposa. Sin embargo, como ella no tenía intención de perdonarlo, solo le dijo, «Púdrete en el infierno». Después de la muerte del esposo, la mujer encontraba los muebles movidos, pese a que vivía sola, y era muy desconcertante para ella ver reaparecer en su mesa una vieja foto de su boda, pese a que la guardaba cada vez que ocurría el extraño suceso. Tras evaluar la situación, el padre Lampert dijo que Dios le estaba permitiendo dar a conocer su presencia a su exesposa, pues estaba en el purgatorio y necesitaba de oraciones. Así que la convenció de perdonarle y rezó por él junto con ella y todo se detuvo, señaló. Fijaos, la explicación del exorcista es esa. El hombre estaba en el purgatorio y ¿vale? Se le permitió mostrarse de ese modo. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues rezar por él y mira por dónde todo se detuvo, todo se acabó. Qué trampa satánica tan bien hecha. Utilizando a exorcistas católicos, después de provocar ya primero una escena anterior, como hemos visto de espiritismo, y va este padre católico exorcista y da una solución que es más de espiritismo. ¿Y qué va a hacer Satanás? ¿Qué tonto no es o alguno de esos diablos? Pues entonces, mira, rezan por él, pam, se para todo, se detiene, ya está. Entonces les da argumentos a las personas para creer que lo que le decía este padre es verdad. Por tanto, ¿qué van a creer a partir de entonces ya, sin lugar a dudas? Pues en que las cosas que dice la Iglesia Católica sobre eso es cierto. En vez de ir a un escrito está de la palabra de Dios. Por tanto, ya está entrampada. McGeer señaló que el padre Lampert afirmó que esas experiencias sucedían con frecuencia. He celebrado misas en lugares donde suceden este tipo de cosas y eso suele solucionarlo, dijo. Cuando rezamos por la persona en la misa y todo se calla, entonces sabemos que esto es lo que se necesitaba. Creo que las almas pueden actuar en esta realidad si necesitan oraciones y Dios lo permite, agregó. Pues ya veis, es capaz de meter a toda la gente que está en esas misas de cabezas de lleno en espiritismo. Y seguramente él lo cree que es así. Pero ya veis, una falsa creencia, y esta que es tan básica, de la cual da a mamar al resto de los feligreses. Vaya panorama, ¿eh? Qué bien juega el diablo.
Además, dijo que muchas personas le informan sobre cosas extrañas que suceden en sus hogares. Si es un alma que está atrapada, está buscando oraciones y tratando de llamar la atención de la gente. Necesita esas oraciones para avanzar a donde debe estar, indicó. Vaya explicaciones. En conclusión, para McGeer, los ADC reportados por CNN son en realidad almas en el purgatorio que necesitan oraciones. Así que, como católicos, si bien podríamos asustarnos o sentirnos consolados en estas situaciones, la mejor reacción es rezar por las almas de nuestros difuntos y por todas las almas del purgatorio que no tienen a nadie que rece por ellas. Vaya. Eso sí, paga, si puedes, porque las misas para difuntos se pagan. Bueno, pues si haces rezos particulares, eso te sale gratis, mira. Vaya forma de tener engañada a la gente por no acreditar ciertamente lo que dice la palabra de Dios e inventarse esas creencias que son totalmente satánicas y hacerlas pasar por cristianismo bíblico. Vaya pena. ¿Sois conscientes de la cantidad de millones y millones de personas católicas de este mundo que están creyendo en esto como cierto? ¿Que están en espiritismo y no tienen ni idea? Porque los han engañado desde su mismo fundamento. Y bueno, podría hablar de lo mismo de los protestantes, que también creen en lo mismo. No en el purgatorio, pero que las personas se mueren y van directas para acá o para allá. Es más de lo mismo, Bien, otro artículo más. Este del 14 de octubre, también de 2021, por este mismo medio católico. Sacerdote da este consejo para mantener al diablo alejado de casa. Si os habéis fijado en la presentación, a mi lado aparecía una pica, que es donde se pone en las iglesias católicas lo que llaman el agua bendita, que cuando entras te tienes que mojar los deditos, santiguarte con ello, y así pues ya quedas limpio y puedes entrar en la iglesia, y si te vas y haces lo mismo, pues aún mejor. ¿Y esto es bíblico? Veamos qué dicen aquí. El padre José María Pérez Chávez, sacerdote del arzobispado castrense de España, dio recientemente un valioso consejo para mantener al demonio alejado de casa, usando algo que el maligno odia. A través de Twitter, el padre Pérez Chávez dijo como consejo: santiguaos frecuentemente con agua bendita y asperjadla de vez en cuando en vuestra casa. El demonio la odia y os dejará tranquilos, aseguró. Vaya, quizá quien nos dejará tranquilos será el pintor y el de los muebles, porque si vais mojando todo, algo tendréis que cambiar y pintar. La verdad es que esto es ridículo, porque Biblia en mano, esto es totalmente absurdo. Sí, algunos dirán, bueno, pero es que aparece que en el Antiguo Testamento se asperjaba con hinojo, etcétera, etcétera. Sí, pero eso se hacía como algo muy distinto a todo esto. Porque evidentemente todas estas cosas pasan y tienen solución, claro que sí, pero no de este tipo. Es la oración. Es la oración, el poder de Dios. Fijaos, aquí lo dice claramente, un consejo, amigos: santiguad frecuentemente con agua bendita y asperjarla de vez en cuando en vuestra casa. El demonio la odia y os dejará tranquilos. Y lo puso aquí, claramente. Esto no es una invención, es un tuit. El sacerdote español precisó que no me las quiero dar de santo ni nada por el estilo, pero puedo aseguraros que yo he percibido la presencia cercana del demonio y la he ahuyentado mediante la oración y la aspersión de agua bendita. El alma que está en gracia y que recurre frecuentemente a la oración y a los sacramentos no debe temer a Satanás porque es una luz que eclipsa su poder, subrayó. El padre Pérez Chávez alentó también a cumplir los mandamientos: rezad, id a misa, confesaos, comulgad y recurrid al agua bendita, y el diablo huirá de vosotros. Sois soldados de Cristo y necesitáis ejercitaros contra el enemigo todos los días, porque nunca sabéis cuándo os va a atacar. ¡Ánimo! Ante la consulta de un usuario sobre cómo conseguir agua bendita, el sacerdote español le dijo que, pidiéndole a un sacerdote que la bendiga. ¡Hala! ¡Qué cosas!
En su obra Summa Daemoniaca, disponible gratis para los lectores de Aciprensa, el famoso teólogo José Antonio Fortea explica que un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Dice condenado eternamente, pero dice condenado eternamente y que tendrá su fin. No dice eso, ¿eh? Y la Biblia sí lo dice. Bueno, sigamos. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Al reflexionar sobre por qué el agua bendita tiene una influencia en atormentar y expulsar demonios, el padre Fortea, que durante muchos años ejerció el ministerio del exorcismo, dijo que se debe a que la Iglesia ha unido a esa materia un poder espiritual al bendecirla. Es decir, que la Iglesia, con el poder que ha recibido de Cristo, puede unir un efecto espiritual a un objeto, indicó. Durante un exorcismo, señaló, un demonio admitió que el sufrimiento que le causaba el agua bendita se debía a que el agua era símbolo de pureza y limpieza. Ya, y se va corriendo porque le salpica el agua bendita por ahí, ¿no? Vaya tontería. Vaya tontería de creencia que lleva a la gente a más espiritismo, porque si creen que haciendo ese ritual se van los demonios, también aceptan que haya las almas en pena y tantas cosas más, con lo cual les meten de lleno en espiritismo. Y los demonios, que no son tontos, pues saben que si hacen ver que se apartan, ya los han convencido de que ese catolicismo con esas mentiras es verdad. Qué trampa tan bien trabajada. Qué trampa tan bien trabajada. Bien, vamos a finalizar con unos pocos testimonios recibidos. Alguno más lo mostraremos más adelante. Pero recordad que a partir del próximo episodio que mostremos de esta serie de Puertas Dimensionales, vamos a mostrar escritos del espíritu de profecía que tienen que ver con todo esto y que todos debemos conocer, sí o sí, porque nos estamos jugando la vida eterna. Mirad, ya os dije que a raíz de presentar esto era lógico que la gente empezaría a escribir con sus testimonios. Sabe, hermano, que cuando era joven y estaba en la habitación con mi mamá, siempre oíamos a mi hermana llegar. Se oía claro cuando abrían la puerta y hasta se la escuchaba caminar con sus tacones. Luego yo iba para saludarla y no había nadie en el apartamento. Y mi madre, tan tranquila, me decía que eso era que mi hermana estaba penando en vida. Y así se quedó el problema. Y la verdad, ya más nunca me preocupé por la puerta y su caminata. Ya sabía que estaba penando. Ahora eso me suena divertido, firma Zoraida. Estaba muerta su hermana. Y se oía lo mismo que lo que hacía estando en vida. ¿Y la madre qué explicación le daba? Pues ya lo veis, está penando en vida. Es un alma del purgatorio, en definitiva. Y ella entonces se quedaba tranquila. Pero ahora que sabe la verdad, dice que ahora hasta esto le suena divertido. Bueno, qué distinto se ve todo cuando se conoce la verdad, ¿eh? Qué distinto. Y un testimonio más que nos dice: saludo, hermano, bendiciones. Siempre he querido comentarle algo que sucedió en la casa de mi papá cuando murió mi mamá. Ese mismo día, en la noche que estaban preparándola para entrarla en la caja, estaba la casa cerrada y yo estaba sentado en la terraza, al lado de la puerta de entrada, y en un momento percibí un chorro de humo que tenía un olor muy desagradable, y el humo entraba por una brechita que tenía la puerta de la casa en donde estaba mi mamá. Este humo era muy extraño, pues iba en forma de ondas. Yo me paré y seguí de donde salía. Y salía del tronco de un árbol de roble que estaba en la parte de atrás, al lado de la división con los vecinos. Mis dos hermanos también lo vieron. Bueno, al cabo de una hora más o menos dejó de salir. Al día siguiente, cuando enterramos a mi mamá, en la noche estábamos toda la familia en la casa y uno de mis hermanos fue a la parte de atrás del patio y cuando regresó llegó muy asustado y con los ojos que parecía que se le iban a salir. Una de mis hermanas le dio agua y lo sentó y buscó la Biblia y se puso a leerle la palabra de Dios. Luego se calmó un poco y mi hermana le preguntó qué le había sucedido y él le dijo que cuando estaba allí le susurraron al oído: me enterraron en una caja vieja y Jensi tiene algo que ver en esto. Yo cuando escuché esto supe de una vez que había sido un demonio que había hecho esto. Todos mis hermanos son de creencia católica menos yo.
Siempre me he inclinado por la adventista, aunque nunca me había decidido a estar en la Iglesia, y ahora menos sabiendo la apostasía que hay, pero sí creo en la religión. Bueno, hermano Víctor, gracias por todo. Por usted me he enterado de muchas cosas que no sabía, tanto de la palabra de Dios como de lo que está sucediendo en el mundo con relación a las profecías. Dios lo bendiga, hermano. Maranata 2031. Firma Gensi, precisamente. Ya veis cómo el diablo es capaz de utilizar una cosa tan triste como es una defunción para aprovechar y poner en boca de uno de sus demonios, susurrar al oído a quien sea, y en este caso evidentemente a alguien que conocía a la difunta, y decirle eso, culpando además a Gensi, que es la única persona que no está en esa creencia falsa. Qué curioso, ¿eh? O sea, utilizando esto para que vayan contra esta persona que está en la verdad. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Lo que a Satanás le molesta no es un agua bendita o que llaman bendita. Lo que le molesta es la verdad de destapar sus artimañas. Eso sí que le molesta. Porque evidentemente entonces ya no puede engañar. Y si no puede engañar, no puede arrastrar a muchos a la perdición, que es lo que quiere. Con la ayuda de Dios hemos de seguir dando este mensaje. Porque el gran engaño está a punto de mostrarse en este mundo en muy pocos años. Pero antes todo lo que hemos visto aún irá a más. En la próxima conferencia, si Dios quiere, vamos a mostrar los escritos del Espíritu de Profecía. Sí, los escritos de Ellen White, inspirada por Dios, para que hagamos un repaso histórico al espiritismo moderno. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? Y para que después veamos qué explicaciones tan asombrosas de lo que aquí hemos visto y de cosas que debemos conocer, porque realmente el fin se acerca y cada vez más personas están cayendo, por desgracia, en estos engaños satánicos. Una vez más, gracias a Dios que esto pronto se va a terminar. Maranata 2031. Pero antes, las cosas no van a ser fáciles. Que Dios os bendiga.